¿Quién vive? A su nombre. Puede tomar su asiento. ¿Cuántos saben que es una noche especial hoy? ¿Cuántos lo saben? Dígale a su hermano, esta es una noche especial para celebrar a Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de, en la primera carta de Pedro. Abra su Biblia. Primera carta de Pedro. Gracias, Jesús. ¿Lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1. Gracias, Jesús. Amén. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del día de hoy, el título, Buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios en esta noche aquí? ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? Muy bien. Dice capítulo 4, verso 1. Amén. Gloria a Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Hay un enemigo que tenemos en común cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese enemigo? ¿Y qué provoca el diablo? ¿Qué provoca? Desobediencia, pecado. Amén. Uno de los grandes enemigos que tenemos los hijos de Dios es el pecado. Porque el pecado nos aleja de la mirada de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado enfría nuestros corazones. Amén. El pecado hace que tu vida se encuentre siempre en el mismo estado. Cuando usted estaba lejos de Dios, estaba mal, ¿no? ¿Es así o no? ¿Cómo estábamos cuando estábamos fuera de Dios? Estábamos mal, ¿o no? Entonces el diablo nos mantenía en un mismo estado. ¿En un estado de qué? En un estado de perdición, en un estado de desobediencia, en un estado en el cual no permitíamos en nuestra vida que nadie nos corrigiera. ¿Es así o no? Entonces cuando llega Cristo a nuestras vidas cambia todo eso. ¿Por qué? Porque ya tiene que haber un corazón en el cual se doblegue delante de Dios, en el cual reconozcamos que hemos fallado delante de Dios. Si hay algo que tiene el hombre y la mujer de este mundo, hermano, que no reconoce cuando falla. Muy pocos reconocen y bajan la cabeza y dicen, sí, yo fallé. Yo pequé. Yo hice esto mal, hice esto, lo otro. Muy pocos. Amén. Entonces Dios nos hace ver a través de su palabra que no estamos o no estábamos como nosotros creíamos que realmente estábamos. Nosotros a nuestro pensar pensábamos que estábamos bien. Pero cuando Dios te confronta con la palabra y te dice cuál es la verdad de Dios, cómo Él quiere que nosotros llevemos nuestras vidas, nos damos cuenta que no estábamos tan bien. Amén. Entonces dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Cristo padeció por ti? Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, hermano, Él se comió cada humillación, cada latigazo, lo que sea que haya sufrido el Señor, por amor a vos. Dígale a su hermano, Él sufrió por amor a vos.
Amén. Él sufrió por nosotros, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Muchas veces creemos que llegar a la iglesia o llegar a las cosas de Dios es como que se te terminan los problemas. Creemos que llegamos al Evangelio y se terminó todos los problemas. Y no es así. La diferencia es que cuando usted estaba fuera de Dios no tenía a quién recurrir y andaba huérfano por ahí sin un rumbo certero. Sin embargo, cuando Cristo llega a nosotros, tenemos una certeza de que Cristo está con nosotros, caminando junto con nosotros en medio de la tormenta, en medio del proceso, en medio del desierto. ¿Con cuántos el Señor camina acá? ¿Siente la compañía del Señor en sus momentos de lucha y de prueba? Él es el que te da la salida para todo lo que te pueda acontecer. Amén. No se terminan los problemas. Viene una ayuda que se llama el Espíritu Santo, que es el que te acompaña y el que te da las estrategias para poder vencer esa lucha. Amén. Dice, pues quien ha padecido la carne, terminó con el pecado. ¿Cuántos quieren terminar con el pecado en sus vidas? Mire, ¿sabe cuándo vamos a terminar con el pecado? Cuando le cerremos la puerta definitivamente a Satanás. Porque si hay alguien que está contento con que nosotros llevemos una vida desordenada, es el enemigo de Dios que se llama Satanás, el diablo. Y ese enemigo de Dios se alimenta de pecado. Le gusta el pecado. Y hace que los hijos de Dios caigan en sus redes para después condenarlos. Y condenar nuestras vidas y poder acusarte. Ir delante de Dios y decir, mira, ahí está tu hijo o tu hija. Ahí está pecando. Amén. Entonces, cuando nosotros logramos entender, Dios nos ha dado una mente de sabiduría a cada uno de nosotros para identificar los momentos en los cuales estamos a punto de fallarle a Dios. Sabiendo que lo que estamos por cometer no le va a agradar al corazón de Dios. Entonces, en ese mismo momento es en donde nosotros tenemos que huir. Diga, huir. Dice la palabra que debemos huir del pecado. Huir de lo que no le agrada a Dios. Fíjese cómo dice el 2. Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? ¿Cómo dice ese verso? Léalo todo. Para no el tiempo en la carne. Es decir, que queda poco tiempo. Dígale a su hermano, queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero queda poco tiempo. Los tiempos de Dios no son los nuestros. A veces decimos poco tiempo. ¿Qué será poco tiempo? ¿Dentro de media hora? ¿Una hora? No lo sabemos, capaz que sí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Fíjese algo interesante. Yo no sé en qué edad el Señor llegó a tu vida. Yo tengo la gracia de Dios de haber casi nacido en el Evangelio. Ustedes ya saben el testimonio de que mis padres llegaron porque mi mamá estaba desahuciada de los médicos y cuando Cristo llegó a ella fue sana por completo. Hasta el día de hoy. Ahora, Dios llegó a tu vida en determinado tiempo. Hay algunos que llegaron de niño, otros que como estos niños bebés nacieron en el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Amén. Hay otros que tuvieron que pasar un cierto desierto en este mundo hasta que Cristo llegó a tu vida. Hay otros que el Señor los rescató de la misma muerte. Amén. Entonces todo eso, hermano, todo ese tiempo vivimos como nosotros quisimos. Diga, como nosotros quisimos. Pero ya no más. ¿Sabe por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive en nosotros.
La palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. He aquí las cosas viejas pasaron, yo hago todas las cosas, ¿cómo? Nuevas. Amén. Cristo te dio una segunda oportunidad. Dígale a su hermano, Él te dio una segunda oportunidad. Él te dio una tercera oportunidad. Él te dio una cuarta oportunidad. Él te dio la 1000 oportunidad. ¿Sabe por qué? Por amor. Cada día es una oportunidad que Dios te da de poder agradar el corazón de papá. Amén. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ya en varios mensajes hemos hablado lo que es la voluntad de Dios. Es poder nosotros encajar en ese engranaje que ya está funcionando desde el principio de todo. Amén. Dios no se acomoda a nosotros. Nosotros nos vamos acomodando a la voluntad de Dios. Por más que muchas veces no la entendamos y no entendamos los procesos de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué, Señor, tengo que pasar esto? ¿Y por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que tener este dolor? Porque es parte del proceso de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dígale a su hermano, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Antiguamente, cuando estábamos sin Dios, intentábamos o no agradar a los demás. ¿A alguno no le pasó querer encajar en un grupo y que los demás te acepten? ¿No le pasó? Y muchas veces, por intentar agradar a los demás, terminamos frustrados. Porque no es realmente lo que tu corazón necesita. Amén. Yo siempre hablo con los jovencitos y le digo, hermano, chicos, o cualquier persona, no tenemos que intentar encajar en este mundo. Usted tiene que desencajar de este mundo. Porque por encajar en este mundo, está el mundo como está. Porque el mundo va rumbo ¿a qué? A la perdición. Porque está sin Dios. El mundo ve todo lo malo bueno y lo bueno malo. El mundo ve todo lo que le agrada a Dios como desagradable o antiguo. Como que la Biblia pasó de tiempo. Como que la Biblia está desactualizada. Cuando la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Si usted lee la palabra, hermano, está tan bien pensada en el corazón de Dios, que esta palabra está tan vigente hace 2000 y pico de años como en este año. Porque todo lo que dice la palabra está sucediendo. ¿Habla la palabra de rumores de guerra? ¿Hay rumores de guerra? Ahí hay guerras también. ¿O no? No sé si ha visto que hay otros países que se quieren levantar contra otros ahora. Todo eso está bíblico. ¿Estará desactualizada la palabra? Está más vigente que nunca, hermano. Amén. Entonces el mundo va camino, va como en otro de los mensajes hablábamos de los peces salmones que van contra la corriente. No se dejan llevar por la corriente, ellos nadan en contra de la corriente para poder encontrar las aguas tranquilas, para poder procrear. Usted y yo tenemos que ir contra corriente, hermano. Porque la corriente de este mundo, ¿cuánto tiempo te atormentó? Piense, ¿cuánto tiempo usted caminó fuera de Dios? ¿Cómo le fue estando fuera de Dios? Cómo el diablo te atormentó, cómo el diablo te basurió, cómo el diablo te humilló, cómo el diablo te avergonzó por cómo eras. Y el mundo después te señalaba. Eso es lo que sucede en este tiempo.
Muchas veces queremos encajar en el sistema y después el diablo te termina avergonzando porque te dice, ahí está el Hijo de Dios. Entonces no es tiempo de querer encajar en este mundo, es tiempo de querer agradar a Dios. ¿Y cómo cambiamos este mundo? Agradando a Dios. Si vemos la vida de Jesús, hermano, Jesús no quería agradar al mundo, ¿o sí? ¿Jesús agradó al mundo? No agradó al mundo, por algo lo terminaron crucificando en una cruz. Jesús no pretendió jamás encajar en este mundo. Lo único que Él vino a hacer fue a agradar a su Padre que estaba en los cielos. Y el mundo lo condenó, el mundo lo crucificó, su propio pueblo lo golpeó, lo escupió, lo humilló a lo máximo. ¿Por qué? Por no querer encajar con este mundo. ¿Amén? Siempre que hay alguien que habla de libertad, como lo hizo Jesús, termina crucificado, muerto. ¿Por qué? Porque a este mundo le gusta escuchar lo que sus oídos le agrada. Pero cuando usted viene y lo confronta al pecado, al diablo no le gusta. Como cuando a uno no le gusta que le digan la verdad, ¿vio? ¿Por qué? Porque uno a su verdad cree que tiene la razón y está más equivocado. Eso hace Jesús. Destapa nuestra vista, abre nuestros oídos a una verdadera verdad, que es Cristo. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, cuando usted le dice, no, yo ya mi vida es otra. Pero ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Qué te han hecho? Cristo es el que nos ha cambiado. Porque ya no corremos en la misma corriente de este mundo, sino que peleamos contra ese mundo de pecado. Amén. Dígale a su hermano, no corras con ellos. Haz que ellos corran contigo. Amén. Hay justo que hablo este versículo, hay una serie muy buena que se llama The Chosen. No sé si algunos la han visto. En el inicio de la serie, cuando hacen la presentación y muestran los actores, hay una imagen muy buena donde hay pececitos. Y hay un pececito que es de un determinado color y todos los otros son negros o oscuros. Y ese pececito que es de otro color distinto, nada contra los que vienen así. Y va nadando. Y a medida que ese pececito va nadando, va tocando, y al pez que va tocando se va dando vuelta y lo sigue a el mismo pececito. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra acá. Usted corra hacia la salvación y que los demás empiecen a enganchar de usted, hermano. Amén. Muy bien. Dice el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De quién está hablando? De Dios, amén. De Dios. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo dice? Lo que hablábamos recién. Todo está a punto de terminar. Todo lo que está pasando en este mundo está establecido en la palabra de que iba a suceder. Y son las alertas de que Cristo viene a buscar su iglesia. Amén. Sed pues sobrios y velad. ¿En qué? ¿Cómo tenemos que velar? ¿Cuántos
hemos aflojado el pie al acelerador en la oración? ¿Cuántos hemos perdido un poco de intimidad con el Señor? Hablábamos en la reunión pasada. Es tiempo, hermanos, de ponernos en un nuevo nivel en la intimidad con Dios. Llevar nuestra relación con Dios a otro nivel. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo dice? ¿Cuántos aman a sus hermanos acá? ¿De verdad? ¿Ama a su hermano? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Hermano. Vamos a empezar otra vez el mensaje. Abra su Biblia en el primer... ¿A quién pertenecemos? Tendría que saltar el techo, hermano. ¿A quién pertenece usted?